Buenos días, hermanos. Quiero invitar a los niños para que por favor puedan pasar aquí adelante. Sabemos que en este año, en este mes hicieron el cambio algunos de kinder a primaria, de primaria a secundaria. Entonces, si pueden pasar, por favor. También tuvimos algunos cambios probablemente en salones allá arriba. Queremos aprovechar para orar por los niños de nuestra iglesia. Gracias. Qué bonito. Ah, qué hermoso. Bueno, vamos a orar por ellos porque sabemos que en las escuelas muchas veces se enfrentan a situaciones complicadas, ¿no es cierto? Eh, a veces con ciertas enseñanzas que son incorrectas, a veces con amistades que pueden ser una mala influencia. Entonces vamos a orar por nuestros niños de la iglesia, pedir al Señor que Él los guarde, les dé mucho conocimiento, mucha sabiduría, para que le conozcan más y también para que saquen buenas calificaciones en su escuela. Acompáñenme, iglesia, para orar por los niños. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de poder contar con niños en la iglesia, su sonrisa, su alegría. Señor, es algo tan hermoso. No por nada nuestro Señor dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por esa confianza, por esa entrega que ellos demuestran ante las palabras de un adulto confiable, Señor, enséñanos a ser como ellos. Pero también queremos pedir, Señor, para que usted les bendiga, les guarde en su integridad física, en su escuela, en donde sea que se encuentren, ante los daños que se puedan presentar, pero que también les dé mucha sabiduría, Señor, en lo escolar como también en el conocimiento de su palabra, Señor, para que los niños vayan creciendo, conociendo a Cristo, conociendo su palabra. Por favor, Señor, sea con ellos, y gracias por bendecir tan ricamente a la iglesia con la presencia de los niños. Alabado sea usted, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños, ahora sí pueden pasar a su salón de clase. Gracias. Bueno, nosotros, y hablo de nosotros por la familia y su servidor, estamos muy contentos de estar de vuelta aquí en la iglesia con ustedes, hermanos. Estuvimos ausentes 3 domingos y bueno, fue un tiempo de un grato descanso. Pudimos tener la oportunidad de conocer una ciudad y un estado muy bello que es el estado de Tlaxcala. Muy bonito, un tiempo maravilloso que nos tocó. Y pues sí, como ustedes se dan cuenta, sí venimos más cachetones. Obviamente la comida está muy rica allí. Entonces, estamos contentos de estar de vuelta, hermanos, y también muy agradecidos porque muchos de ustedes nos ayudaron para que pudiera ser posible hacer este viaje. Entonces, gracias también, hermanos, por ayudarnos, darnos ese apoyo para poder estar allá y disfrutar un bonito tiempo de vacaciones y estar de vuelta con ustedes para servirle. Y en este tiempo que salimos de vacaciones sucedió algo que me dejó reflexionando. Al llegar al aeropuerto de Santa Lucía, ahí en México, un joven pasó por nosotros para dirigirnos hacia Tlaxcala. Y una hora antes de que nosotros hubiéramos llegado, pues se hizo una manifestación en la carretera México-Puebla. Para aquellos que conocen, pues es una carretera muy transitada, si no me equivoco, la más transitada del país.
y en el mapa parecía que nuestro recorrido tendría que haber durado 1 hora 40 minutos, pero en la medida que íbamos avanzando y teníamos que tomar esa carretera, el tiempo en el navegador marcaba 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media, 4, y así incrementando. Entonces, para nosotros que somos de este rancho, ¿verdad? Estar en una ciudad tan grande, en una carretera, en un lugar que desconocemos y sobre todo pues con la familia, empieza a entrar la preocupación. Nuestro guía, de nombre Miguel, tomó por ahí, dijo, vamos a hacer algo, y tomó otro camino. Y se desvió y fue por terracería, fue por lugares boscosos, entramos a pueblos que parecían inspirados en la novela, la historia de La Llorona, lugares terribles. Fuimos y fuimos, pero el tiempo se iba acortando. Y por fin, gracias a Dios, 5 horas llegamos a nuestro destino. Y recuerdo haberle dicho estas palabras a Miguel, porque él conocía más o menos bien el camino y se iba dirigiendo por lugares muy difíciles. Y recuerdo haberle dicho a Miguel, qué bendecidos somos de que tú hayas sido nuestro guía. Gracias, somos bendecidos. Y por dentro tenía ese agradecimiento a Dios porque mi familia había llegado con bien, podíamos cenar y por fin llegar a descansar después de un tiempo de preocupación. ¿Qué hubiese ocurrido si en lugar de un buen guía hubiésemos tenido un mal guía? Se me ocurren muchos escenarios catastróficos, ¿no? Pero así como mi familia y yo nos encontramos en un viaje, todos nosotros también nos encontramos en un viaje, en un recorrido en nuestra vida. Y existen personas en el trayecto de ese recorrido que nos pueden dar muchos consejos y pueden ser algunos buenas voces que nos ayuden a andar por el buen camino, pero también pueden haber personas peligrosas que nos vayan a dirigir en un camino incorrecto. ¿Cómo identificar la voz de estos que pueden ser un peligro para nosotros, que pueden llevarnos a un lugar de destrucción? Bueno, espero que mientras vemos este mensaje en las palabras de Cristo, podamos identificar la voz de aquellos que, como dijo nuestro Señor, son falsos profetas, son guías que Dios no ha autorizado y que guían hacia la destrucción de las personas. Así que si usted tiene su Biblia, por favor acompáñeme a Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Va a ser la sección que tenemos para hoy. Había quedado pendiente este pasaje, entonces ahora lo voy a predicar, y con la ayuda de Dios la próxima semana vamos a iniciar con la serie de la primera epístola de Juan. Entonces hoy concluimos, Dios mediante, con este mensaje en Mateo 7 del 15 al 20. Cuando lo encuentre, por favor acompáñeme poniéndose de pie. Versículos 15 al 20, voy a leer la palabra de Dios. Nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, reconozco que algunas de las personas que están escuchando ahorita mismo han venido de iglesias en donde han experimentado
el dolor, la tristeza, el daño por causa de líderes a quienes usted no ha llamado. También reconozco, Señor, que a través de la aplicación hay otras personas que nos pueden estar escuchando y estar también en las mismas condiciones, Señor. Pero también hay personas que nunca han tenido ese mal sabor, ese disgusto, esa molestia, y que pueden sentir, que pueden confiar en cada persona que abre una Biblia. Señor, denos sabiduría, denos discernimiento. Ayúdenos, Señor, para que la iglesia esté prevenida, pero al mismo tiempo amorosamente se pueda cuidar. Ayude, Señor, a aquellas personas que pueden estar con un poco de ingenuidad, a que sean sagaces y sabios, porque lo que está en juego no solamente son algunas decisiones, pero es su vida. Oramos, Señor, que usted nos ayude a todos y me ayude a mí a ser una guía fiel, Señor, un guía fiel para su pueblo que tanto ama. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. A lo largo del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos ha ido presentando el camino cristiano, ¿es cierto? Y por lo que hemos podido aprender, el camino cristiano, el camino para seguir a Jesús, no es un camino fácil o no es un camino popular, al contrario. El camino de Cristo es un camino angosto. Cristo le ha dicho a sus seguidores que su camino no solo es en apariencia, pero tiene que ver con el corazón. Cristo le ha dicho a sus seguidores que su camino no se trata de imponerse, sino de ceder, de poner la otra mejilla, de caminar la milla extra. Cristo le ha dicho a sus seguidores que su camino no es el de la autoconfianza, el de la independencia, sino el de la humilde dependencia en Dios que cuida de nosotros. Cristo también le ha dicho a sus seguidores que su camino no es el de las apariencias, sino el de los motivos correctos. Y un poco antes, en el versículo 14 de nuestro pasaje, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran por ese camino que es estrecho, pero que su fin, el destino, es la vida, es el camino que te lleva a la vida. Y ahora nuestro Señor va a advertir a sus seguidores que a lo largo del camino van a haber personas que te van a querer desviar de eso, que te van a decir: no seas tan estricto, confía en ti, tú puedes, tú esto y lo otro. Personas que, va a decir nuestro Señor Jesucristo, son falsos profetas. ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo saber quiénes son? Bueno, quiero exponer 5 puntos que nos van a detallar información acerca de estos hombres. Primero veamos la advertencia contra los falsos profetas. Ahí en el versículo 15 nos dice las palabras de nuestro Señor: guardaos de los falsos profetas. La Nueva Versión Internacional dice: cuídense de los falsos profetas. Y estas palabras expresan un mandato que denota una acción continua. Es decir, que los seguidores de Cristo deben de mantenerse constantemente alerta de estas personas que llegan en el camino y te dicen: toma esta decisión, haz esto. Constantemente tienen que estar alerta. Y es que desde los tiempos de Moisés, hace unos 1500 años antes de Cristo, el pueblo fue advertido de que iban a existir hombres así, hombres que iban a desviar al pueblo de Israel de la lealtad a Dios, y usted lo puede leer con atención en todo Deuteronomio 13. Y llegó ese tiempo, cuando aparecieron los verdaderos profetas y los falsos profetas. Y ellos fueron hablando y hablando al pueblo, los falsos profetas, que Dios no había llamado. Ellos fueron dando esperanzas de paz, 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 y no había paz. Hacían sentir mal al que buscaba a Dios y fortalecían a los pecadores. Usted puede encontrar eso en Ezequiel capítulo 13. Había gente que sinceramente quería buscar a Dios y estos hombres les hacían la vida difícil para que buscaran a Dios. Pero la labor del pueblo era identificar a esos hombres,
Deuteronomio 13 decía que cuando veas que un hombre se levanta y te pone a hacer rebelión contra Dios, tú vas a indagar en ese asunto y le van a aplicar la pena de muerte, dice Deuteronomio 13. Pero el pueblo no lo hizo. Ellos no mataron a los falsos profetas. ¿Y sabe usted por qué no lo hicieron? ¿Sabe usted por qué los falsos profetas tuvieron tanto éxito como lo tienen el día de hoy en engañar a las personas? ¿Sabe usted por qué? Porque los falsos profetas hablan lo que el pueblo quiere oír. Por eso engañan. Porque el pueblo de Israel quería paz y quería seguridad, pero al mismo tiempo quería continuar con su avaricia, con su inmoralidad sexual, con sus mentiras, con su idolatría. ¿Y qué ofrecieron los falsos profetas? Eso. Vienen tiempos de paz y ustedes no necesitan arrepentirse. Pero la marca distintiva del profeta verdadero, ¿cuál era? Arrepentíos. Viene el juicio, viene el castigo, arrepiéntase nación. Y los falsos profetas decían paz y seguridad, pero no había paz ni lo que podríamos decir seguridad. Poco después de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los falsos profetas, ahora falsos maestros, también comenzaron a infiltrarse dentro de las congregaciones. Primeramente, ellos se conocían porque empezaban a atacar los fundamentos de la fe. Y otra de las maneras en que se conocía era porque ellos hacían concesiones con el mundo. Y esa es la mejor traducción para compromise, concesiones. Porque lo que sucedía es que decían, tú no necesitas poner tantos límites, no necesitas ser tan diferente a las personas, puedes hacer las cosas que ellos hacen. Tenemos ejemplos de eso. En 2 Timoteo 2 del 16 al 18 nos dice: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. Y noten ustedes versículo 18, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Así que Himeneo y Fileto, estos dos hombres en la iglesia, con nombres bastante particulares, ¿verdad?, tenían esto de atacar los fundamentos de la fe. Y el problema es que Pablo describe esta enseñanza como gangrena. ¿Ustedes han visto cómo es la gangrena en el cuerpo de una persona? Se supone que la gangrena ocurre cuando el cuerpo deja de irrigar sangre en una parte, en un tejido, o cuando existe una infección muy fuerte en un tejido, ¿verdad? Y lo que empieza a suceder, por ejemplo, si llega a pasar en el pie, es que se empieza a podrir. Y entonces empieza a sacar pus y huele horrible, y el pie empieza a pudrirse, y la única manera de salvar a esa persona, porque la gangrena se va a extender por el resto del cuerpo, es amputarle esa extremidad y de esa manera salvar el resto de la extremidad o la vida de la persona. Es gangrena. Y así sucede con la falsa enseñanza, dice el apóstol Pablo, es como gangrena y se introduce en el cuerpo de Cristo. Y si no se atiende inmediatamente, eso empieza a infectar a las personas, y después la amputación es más grande, es más dolorosa en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que son muy peligrosos los falsos maestros, pero también son peligrosos por el hecho de que ellos llevan a la iglesia a hacer concesiones con el mundo. En Apocalipsis 2:20 nos dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos.
Comer cosas sacrificadas y la inmoralidad sexual eran parte de la práctica de las costumbres y tradiciones de aquellos lugares, de aquellas localidades. Así que la idea es que esta mujer les estaba diciendo a las personas, mira, tú no tienes que pintar líneas con la gente, tú puedes participar. Si te invitan en una sociedad y se ponen todos a tomar, pues tú eres socio, tienes que consumir también el alcohol. Si te invitan entonces a hacer eso, tú puedes entrar, no hay problema, porque eso es allá afuera en la iglesia, de la iglesia. Entonces los falsos profetas te llevan a no poner límites de santidad. Y ese era un grave daño. Por eso nuestro Señor les dice, cuídense de ellos. Pero la pregunta queda, ¿y cómo los reconocemos? Bueno, veamos el perfil de los falsos profetas. En segundo lugar, nos dice allí que vienen, en el versículo 15, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el comentario de William Barclay, él dice que el manto de piel de oveja había llegado a ser el uniforme de los profetas. Así que, ¿cómo podía uno reconocer a un profeta? Que llevaba su manto de piel de oveja. Ahora, ¿cuál es el detalle con eso? Que cualquier persona puede comprarse un manto de piel de oveja y vestirse así y aparentar ser un profeta de Dios. Por lo tanto, a un falso profeta no siempre se le puede reconocer por la manera en que viste o por la manera en que habla o el aspecto de su rostro. Mira, tiene una cara como de ángel. Ay, cuidado, Satanás también. No se puede reconocer al falso profeta por la apariencia. Tiene que haber algo más. ¿Y qué es ese algo? Bueno, dentro de los muchos versículos que leí, hay una cosa que siempre estaba en común, hablando de los falsos profetas, y era su egoísmo. Porque así como el lobo rapaz, el lobo hambriento y violento, solamente piensa en matar para su alimentación, así el falso profeta también piensa en qué cosas puede hacer para su propio beneficio. Los falsos profetas hacen lo que hacen para el deleite de sus placeres, piensan solo en su bienestar y piensan solo en su honra. Les voy a leer algunos versículos que hablan de estas cosas. Filipenses 3:19 en la Nueva Traducción Viviente dice, van camino a la destrucción, su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Noten ustedes. Gálatas 4:17 también dice, ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Usted ve un falso profeta, es muy atento, muy amigable, muy noble. ¡Wow! ¡Qué persona! ¡Qué fina persona! Bueno, el asunto es, ¿esa persona lo está llevando a mirar a Cristo o a mirarlo a Él? Porque el falso profeta será muy amigable para que lo mire a él, pero no a Cristo. Segundo de Pedro 2:14 también nos dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Qué fuerte, ¿no? Cuando la iglesia cristiana en los primeros tiempos se dio cuenta de que habían falsos profetas que se estaban levantando, hizo un pequeño documento que se llama Didache. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero ha sobrevivido hasta el día de hoy. Es uno de los vestigios del siglo II de la iglesia cristiana. Este documento de la Didache, en el capítulo 11, en la sección de los números 4 al 6, se daban instrucciones claras para los hermanos de cómo identificar a un falso profeta. Y miren, me llama mucho la atención estas características. Dice, todo apóstol que llegue a vosotros ha de ser recibido como el Señor, pero no se quedará por más de un día o dos, si hace falta,
quedándose 3 días, es un falso profeta. Al partir, el apóstol no aceptará nada sino para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si pidiere dinero, es un falso profeta. La iglesia había aprendido a reconocer tan claramente cuáles eran las características de un falso profeta que pudo delinear estas instrucciones para que ellos pudieran decir, este no es un hombre de Dios. Y ahora ya sabemos cuál es el perfil básico del falso profeta, que es el egoísmo, pero continuando con la tarea de reconocerlos, tenemos la prueba que se les debe de aplicar. Mire los versículos 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Meditando en estas palabras, noté que podemos hallar 3 maneras en que podemos probar si es o no un falso profeta. Primeramente, el tiempo. Mire, si usted me pone aquí una bolsita con un brote de un árbol de naranja y me pone acá otra bolsita con un brote de un árbol de limón, y usted me dice cuál es cuál, yo no le voy a saber decir. No le voy a decir, no, pues no sé cuál es limón, cuál es naranja, no tengo ni idea. Hay personas que sí pueden ver la hojita y ya dicen, este es limón, este es naranja. Yo no tengo ese conocimiento. Pero le puedo decir, espérame unos 3 años y te voy a decir cuál es cuál. Lo voy a plantar, voy a dejar que crezca, dé fruto y esta es la naranja, ¿verdad? Y así también se prueba a un falso profeta, con el tiempo, observándolos, porque los falsos profetas pueden crecer como la espuma por un tiempo, pero con el tiempo se va mostrando cuál es verdaderamente su carácter. La segunda prueba que podemos aplicar a los falsos profetas son las circunstancias. Porque así como el agua, la luz, los nutrientes de la tierra ayudan a la planta, la fortalecen y hacen que dé fruto, así también hay ciertas circunstancias que favorecen para mostrar qué es la naturaleza de la persona, para mostrar qué hay dentro de esa persona. Y Dios puede usar 2 extremos, la pobreza o la prosperidad. Cuando Dios condujo al pueblo de Israel por el desierto, dice en Deuteronomio que lo hizo para probar, para ver lo que había en su corazón. Así que los llevó en la dependencia, en la pobreza, para ver qué había allí. Pero también Dios puede usar la prosperidad, hermanos. El rey Ezequías, Dios lo bendijo y nos dice en 2 de Crónicas 32 que lo dejó para ver qué había en su corazón. ¿Qué hacía con todo ese dinero? ¿Qué hacía con esa fama, con esa riqueza? Así que Dios puede usar lo uno o lo otro. Y ciertamente si uno quiere conocer a un falso profeta, hay que notar cómo reacciona ante estos 2 extremos. Pero también es importante observar cómo es el hombre con su familia, con las personas fuera de la iglesia. Por dentro de la iglesia puede ser un santo, pero ¿qué tal en el trabajo? ¿Qué tal con los vecinos? ¿Qué tal en casa? Se tiene que probar. Pablo le dijo a Timoteo que si alguno anhela obispado, una buena obra desea. Pero este hombre tiene que ser marido de una sola mujer, es decir, dedicado a su esposa, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos en sujeción, y debe de tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en lazo y en descrédito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacía Pablo? Para cuidar a la iglesia de los falsos profetas. Una tercera cosa, ¿cómo podemos reconocer a un falso profeta? Es por los resultados. Si usted come frutas buenas, ¿qué va a ir sucediendo con su cuerpo? Se va a fortalecer, va a estar bien.
le va a ayudar en su organismo, va a funcionar bien. Pero ¿qué sucede si usted agarra puras frutas podridas, si usted come puras frutas que producen, vienen de un árbol mal? Usted se va a empezar a enfermar, se va a debilitar. Así también con la enseñanza de los falsos profetas. Sus enseñanzas son como golosinas. Le dan un montón de energía al principio, una euforia increíble, pero no nutren y solamente crean adicción. La labor de los falsos profetas no logra pasar por el fuego. Por un tiempo crecen y al poco tiempo desaparecen. Y de esa manera queda al descubierto que sus discípulos no tenían un compromiso verdadero con Cristo. Ya tenemos entonces las evidencias para reconocer a un falso profeta. El Señor también habla de su condenación. Mire versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si usted fuese un agricultor y tiene ahí una huerta de naranjas, pero hay un árbol allí que no está produciendo o está produciendo mal fruto, ¿qué va a hacer usted con ese árbol? Lo va a cortar, lo va a usar para leña, ¿no? Bueno, Dios no va a permitir que estos hombres engañen para siempre. Él los va a cortar y los va a echar al fuego. Porque, hermanos, moralmente, ¿qué castigo debería recibir un hombre que le hace una broma a una persona ciega para que se lastime? Que le diga, ve por allá, estando el hoyo y esperando a ver que caiga para que se lastime. ¿Qué castigo debería de recibir una persona así, hermanos? No es algo de lo que nos podamos reír, ¿verdad? Es una cosa bastante lamentable. Pues estos hombres son ciegos, guías de ciegos. Y llevan a las personas al mismo hoyo de la destrucción al que van a ir ellos. Es algo bastante fuerte y delicado, porque lo que está en juego no es una cosa pequeña, es la vida. Segunda de Pedro 2:17 nos dice, estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Fuerte. Ya sabemos entonces lo peligroso que son. Ya sabemos cómo poder empezar a reconocerlos. El versículo 20 termina con un llamado al discernimiento. Veamos por último un llamado al discernimiento. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay muchos textos en la Biblia que nos advierten del peligro de los falsos maestros, pero a pesar de ello siguen surgiendo y siguen engañando. ¿Por qué? Porque como pueblo muchas veces no estamos mirando la palabra de Dios, no estamos poniendo nuestros ojos y nuestros oídos en quiénes son estos hombres que están engañando. Y es que no es cualquier cosa, hermanos. Si Dios nos da la bendición de vivir 100 años, ¡qué padre! Pero hermanos, comparen 100 años de nuestra vida con toda una eternidad. Es nada, es un punto en el universo. Y estos hombres pueden hacer mucho daño, pueden engañarnos, pueden llevarnos, pueden prometernos el cielo y las estrellas para vivir bien estos 100 años. Pero la pregunta es, ¿dónde van a estar el resto de los años de la eternidad? Falsamente muchos se consuelan con hallarse en el camino de Cristo, solo porque hicieron una oración o asistieron a una iglesia. Y será muy lamentable para ellos darse cuenta que no es así. Cuando lleguen y las puertas se cierren, y como nos dice Mateo 7:21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, tocando allí en la puerta, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí,
apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Así que, querido amigo, amiga, si hay una cosa que le debería de preocupar más que el carro, más que la casa, más que los hijos, más que cualquier otra cosa, es si está en el camino de Dios, si usted se encuentra en el camino de Dios. ¿Se ha detenido a pensar usted por un momento si está en el camino correcto? ¿Se ha sentado con su familia en la mesa y les ha dicho, ¿sí estamos yendo por el camino correcto? ¿Sí vamos bien? ¿Estamos seguros que nos estamos dirigiendo a esa puerta estrecha? ¿O tal vez estamos escuchando voces equivocadas? ¿Está seguro de estar escuchando la voz de Dios a través de sus mensajeros? No es casualidad que usted esté aquí hoy. No es casualidad que usted esté escuchando este mensaje. El Señor quiere que usted vaya por el camino correcto. El Señor quiere que usted vaya por el camino angosto y que su destino sea la vida. Hay unos versículos que quiero compartir para finalizar. Proverbios 3, 5 al 7 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. El mejor consejo que usted puede recibir en este día es confía en el Señor. Confía en que el Señor ya envió un Salvador, Jesucristo, para pagar en esa cruz por tus pecados. Confía en que sus palabras y su sabiduría es el camino para tu vida. Confía en Él sin reservas. Entrégale, confía en Él tu camino, tu destino, tu familia, tus hijos. Confía en el Señor. No te avergonzarás, no te defraudarás, no te arrepentirás, pero confía en el Señor. Él ha provisto la salvación. No le rindas una parte de tu vida, ríndele toda tu vida. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en estas cosas. Vamos a orar. Señor, queremos escuchar su voz y me refiero a obedecer, Señor. Por favor, ayúdenos. Con tantas voces en internet, con tantas personas que nos pueden decir cosas, ayúdenos a identificar las voces suyas, Señor, la voz suya a través de estas personas y tomar el camino correcto. Señor, que si hay alguno aquí que ha andado por su propio camino y se ha guiado por su propia sabiduría y por su propia prudencia, usted le ayude a darse cuenta que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y les ayude a ver, Señor, que confiar en usted es lo más importante. Ayúdenos a todos, Señor, nosotros a mantenernos fieles en su camino. Y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es que el Señor les bendiga y nuevamente muy contento de estar la familia con ustedes. Si no me equivoco, quieren compartir un pastelito ahorita para que nos podamos quedar allí con la familia de Byron, hermana Lucía. El Señor les bendiga y que tengan una excelente semana.